Paz de Cristo, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero orar por un hermano, un seguidor de Facebook de Cuba, que me mandó un mensaje que lo sentí en mi corazón, ¿verdad? Que él dijo mi país por el lugar donde yo vivo, que es Cuba. Entonces, pues yo le dije que, que sí, ¿verdad? Y sabemos que Cuba es una isla que está rodeada de agua y que por muchos años, a través de la historia, ¿verdad? Muchos países, desde Estados Unidos, que trajo allí llegó y lo usó como para poner su armamento, sus soldados, y algunos otros países más que han querido, pues digamos que quedarse con Cuba o ser parte de Cuba, invadirlo. Si buscan la historia, Cuba también fue un tiempo donde se anidaban para hacer maldades, ¿verdad? Desde como un tipo Sodoma, Gomorra, se han hecho atrocidades. Es un país comunista. Y también Fidel Castro, ¿verdad? Estuvo ahí 45 años en el poder. Y Fidel Castro, pues sí quería proteger y ayudar a su país, pero él, pues tiene su historia, ¿no? Él de niño fue entregado a los brujos y cosas así. Él tenía también, pues eran de dinero y estuvo en el colegio, buenos colegios de catolicismo. Él dice, no, porque pues realmente ni soy amigo ni enemigo de Dios, porque el Dios de quien me hablaron los católicos, porque eso lo dijo, son palabras de él, yo solamente estoy repitiendo. Dijo, lo que me enseñaron, dice, ni aquí ni allá, yo no, a mí, dice, realmente a mí, en pocas palabras, él dijo, a mí nadie me lo presentó bien, como debe de ser. Y yo me imagino que él también, en algún momento de su vida, sí leyó la palabra, esto que alguna vez él dijo, quien no está conmigo, contra mí está. Son palabras bíblicas, ¿verdad? Entonces, a través de la historia también sabemos que han salido personas de allí y al salir en el camino se han muerto, como algunos otros países, México y algunos, la India, Estados Unidos, África, en ese caminar de salir, de emigrar a Estados Unidos, a otros países, España, para poder tener una vida mejor. Pero muchas de las veces, ¿verdad? Sin la palabra, sin Dios, dice, no podemos vivir bien ni estar bien en ninguna parte del mundo, dice, porque cuando los judíos estuvieron como estuvieron con Hitler, ¿verdad? Hay grandes historias de sacerdotes que ayunaban, santos, ¿verdad? Que yo leí que ellos estaban impuestos a ayunar, tanto que cuando vino la prueba de que tenían que estar sin comer ni beber, aguantó muchos días y meses y sobrevivió orando, rezando el rosario, orando, rezando el rosario, para poder darle paz y que continuaran con su fe hasta la última. Entonces, también sabemos que en Cuba, ¿verdad? Está el cristianismo, hay personas orando, ¿verdad? Y también en diferentes partes del mundo cubanos que han salido de allí, pastores que están por acá orando por Cuba. Sabemos también que grandes de los malos, de los de a mero arriba, no decir nombres, ahí han ido. ¿Y saben a qué han ido allí? Esos niños que secuestran y que hacen todo, ahí van y abusan de ellos. Personas desaparecidas que allí las tienen, porque pues nadie más puede entrar a hacer cosas como en el Vaticano, que a través del tiempo se encontraron muchas cosas, se han estado destapando, se han revelado y todo, y
y como dice la palabra de Dios, dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento, dice, porque se puede leer varias veces la Biblia, pero si tú no estás luchando por no pecar, dice diligente, dice como con una lupa, estar bien al pendiente desde que te levantas hasta que te duermes, estar bien al pendiente del enemigo, de todo lo que, de lo que, de lo que venga a ti que no sea de Dios, que no sea de la luz, rechazarlo, no pecar, porque sí hay muchas personas que de cualquier rango que están desboronando, ¿verdad? El mundo, y eso escrito está, ¿verdad? Que aquí en el mundo el enemigo habita y él hace y deshace y tiene el permiso. Pero también hay mucha gente que en su libre albedrío decidieron dejar a Cristo y que tú también puedes decir, yo ya decido si antes servía al enemigo, al demonio, y estaba perdida en mis pecados, en mis delitos y en mis ataduras, no sabía lo que sea porque estaba ciega y yo no sabía lo que, esa ceguera espiritual que tú crees que estás haciendo bien o que todo el mundo te está haciendo y por eso tú tienes excusas para hacer ciertas cosas. Entonces, el día que Dios te despierta, pues de allí ya empieza, agárrate y dije, si yo serví al pecado y al demonio, ahora yo entrego mi vida para yo servir a Dios. Así que Cuba es un lugar donde se mueve mucho la brujería. Tienen muchos, aparte que nosotros los mexicanos también de la Santa Muerte y tantas cosas que ofrecen vidas de embarazadas, de bebés, de personas que matan personas para podérselas ofrecer al demonio, ¿verdad? Al demonio, pero ahí puedes ponerle la Santa Muerte, el vudú, tantas cosas que usan para brujería, han matado personas, pero cuando una persona realmente está entregada a Dios, sirve a Dios, se aparta del pecado y está bien, la palabra de Dios dice que no importa qué comas, qué te hagan, nada va a pasar que Dios no se los permita, ¿verdad? Si nosotros vivimos para Cristo y morimos para Cristo, pues gloria a Dios. Pero nadie te puede hacer nada cuando tú estás dentro de la barca en obediencia, luchando, apartándote del pecado, quitándote cada vez tus ataduras. Donde quiera, cualquier parte del mundo, tu voz, tu petición, tiene poder ante Dios. Entonces, yo voy a orar por Cuba, por esta petición de este joven. Yo sé que Dios en su tiempo va a mandar su refrigerio. El tiempo ya está más cerca. Puede ser. Antes de hacer esa oración, también ustedes saben que en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Desde África, Japón, la India, Cuba, México. Claro que ahorita ya realmente en este despertar de conciencia, tanto humanamente como espiritualmente, ya el que quiere ser pobre, es pobre porque quiere, ¿verdad? Porque realmente tú podrías decir, oh, el Vaticano tiene mucho dinero, tanto dinero que puede matar la pobreza del mundo entero. O hay muchos narcotraficantes que debes de estar usando ese dinero en destruir más el mundo. Obviamente que no podemos usar el dinero mal habido, no se puede usar para el bien, dice. Entonces, aún así ellos han usado ese dinero mal habido para ayudar a muchas comunidades de México, a lo que yo sé, cosas que ni el gobierno han querido hacer, ellos lo han hecho y por eso dicen, ay, pues son más buenos los malos que los que están con autoridad de Dios, porque Dios hizo las autoridades de las leyes, por eso
El libro de Proverbios está lleno de información de cómo cada ser humano debe de vivir, la guía, que te dicen, mira, no le prestes a nadie, no seas fiador de nadie, todas las cosas, y si tú vas a rentar o hacer algo, pídele un abono. Todo lo que tú quieres saber está aquí en la palabra de Dios. Desde la primera hoja hasta la última es la guía perfecta para cualquier ser humano, no importa si eres un papa, si eres un presidente, si eres un doctor, si eres un policía, si eres un militar, hasta incluyendo le habla al pecador y al santo, a los ungidos, le habla a la iglesia y le habla a los que no son convertidos. Le habla a los que tienen una responsabilidad grande y les habla a los que están como bebés iniciando. Entonces, no hay pierde. Eso está lleno de luz, de sabiduría que puede transformar a cualquier persona. Y quizá tengas muchos años en la iglesia y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Pero un día Dios va a sacar tu expediente y va a decir, Miriam Murillo, me acordé de ti. Y yo, mira todo lo que hiciste, lo que dices, y yo caminé contigo, yo te vi. Y yo restauro y enderezo los caminos y lo que está torcido lo pongo derechito. Por eso nosotros tenemos ese libre albedrío para que nosotros decidamos a quién servimos. Y no importa que estemos en Cuba, en México y en cualquier lugar, teniendo la llenura del Espíritu Santo y estando con Dios, dice que tenemos autoridad. Tenemos todo lo necesario. Dice, Jesús no traía riquezas con él. No traía ni siquiera 3 cambios de ropa. Todo lo andaba pidiendo prestado. Pidió prestado el burro. Pidió prestado donde iba a ir a hacer la cena. Dicen, vayan, dicen, no pueden, dice, el que me sigan ni siquiera va a tener donde recostar su cabeza. Entonces, ¿cuántas denominaciones, iglesias, incluso personas por Facebook, abusamos de tener más de lo que no debemos de tener? Yo siempre he dicho, si tu closet de ropa, imagínate, ponte a pensar cuánta necesidad hay en el mundo, cuántos millonarios, dice, por eso no van a poder entrar. Dice, un rico no va a poder entrar al reino de los cielos. Dice, qué tan difícil. Dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico al cielo. Entonces, si tú ya tienes extra, eres rico. Y si tú no das lo que te sobra, tú eres más rata que otros. Dice, allá en mi pueblo a veces nos han dicho, dice, ¿en qué me has robado? Dice, en los diezmos, dice, en ofrendas, pero no nomás son los diezmos. Hay muchas cosas más a las que hemos robado, no nomás a Dios, sino a nuestro prójimo. Incluso en tu propia familia. En tu propia familia hay personas que tu hermano, tu primo, tu tío, aquel que está olvidado, quién sabe en qué rancho, y no le ayudas, no le das. Ahí está así, porque se lo merece, o porque es un flojo, o porque esto, o porque el otro, ¿verdad? Entonces, hay personas, vamos a empezar en orden. Si uno no ordena la mente, el corazón, el alma y el espíritu conectado a esta palabra, y que seas lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que de veras tú estás bien con Dios, esa es una de las cosas que Dios arreglaría en tu vida. Cómo administrar lo que Dios te da y pedirle a Dios sabiduría, cuánto dar, a quién dar y cómo dar. Pero no se puede tener más de lo que debes. Si tú tienes mucho y no estás haciendo fuentes de trabajo
y estás haciendo algo con ese dinero, lo estás guardando, dice la palabra de Dios, dice, no lo puedes estar guardando porque es estar robando. Eso también es robar porque tú tienes dinero y debes de hacer fuentes de trabajo o de ayudar porque ya pasaron años, incluyendo años y años y años y mueres y no has hecho nada con eso que Dios te ha dado, con tus dones espirituales y también con tus bienes. Ya seas papa, presidente, comité, tu casa, trabajo, lo que sea, porque hay personas que te bendicen y tienes quiera ropa que ni siquiera te pones en todo un año, que te regalaron en la Navidad, que te regalaron en tu cumpleaños o que simplemente les gustó algo y te lo dieron y ay, lo voy a guardar porque me lo regalaron, pero no me gustó y ahí lo tienes meses, años y ahí lo tienes. En el closet ya no te cabe la ropa, en el closet no te cabe y no son buenos para decir voy a sacar para irlo a regalar a personas que lo necesitan. Hay personas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que recolectan y van y las llevan, ponles que hasta vayan y la vendan o lo que sea, pero tenerlo allí, dice, ¿cómo vas a recibir? Dice, hay muchas religiones, la palabra de Dios en especial te dice, si quieres recibir, vacía, suelta. ¿Cuántas personas dicen, ay, ese me hizo una raspadita en el zapato, deja comprarme otro? Pero ese allí lo ponen al lado y no ni lo usan y no tampoco lo dan. Si ustedes se pusieran a chequear rincón por rincón en sus casas, desde su refrigerador, su alacena, se dan cuenta, dice, ay, compré un cilantro, ay, pero ya tenía dos. Y ahí hay personas que compran paquetes de tortilla, pan, cosas que ya se les olvidó, no tienen ni siquiera, dice, una disciplina en saber qué tienes y qué no tienes. Porque tienes de más, te sobra. Estás malgastando, estás robándote a ti mismo y a otras personas que necesitan. Pero si tú al año haces cuentas de cuánta comida tiras y cosas en tu alacena que tienes allí, ya se venció. Ya se venció, déjalo tiro, pero es dinero que tiraste, que en un año si tú miras cuánto gastaste ese dinero, porque hasta Dios te enseña a administrar tu dinero, a mirar y decir, ¿sabes qué? Yo puedo mirar cuánto voy a gastar en la marqueta, qué no voy a comprar, qué no es necesario. Y al año, si tú haces un inventario, juntarías más de $1,000. Mucho más de $1,000. Ahora, si esos $1,000 los tiraste, esos $1,000 cash, no podrías tú haberlos mandado quizá a África, a una persona que realmente tú busques, encuentres algo, no sé, a Cuba o a algún otro país donde, o tú personalmente ir y con ese dinero viajar, te paseas tú y vas y lo repartes. No saben qué bonito se siente ir a Guatemala, a México, a algún país y donde hay personas que están vendiendo comida, están estirando la mano porque están en otro nivel de pensamiento, de corazón espiritual y todo. Y tú miras los rostros de las personas cuando tú les das algo de comer, algo de eso. Dice la palabra de Dios, dice, a los pobres siempre los tendrás contigo, tanto en tu iglesia, en tu casa, en tu ciudad, a tu alrededor. Aquí en Estados Unidos ya hay más homeless que antes. Vas a Los Ángeles y está lleno de homeless. Sales a la calle y hay personas viviendo ya en su propia casa. Hay personas que no tienen, incluso en nuestra congregación, hay personas que no les dan cheque, que no les dan ayuda del gobierno. Y tú deberías de estar al pendiente y al cuidado de quiénes son los que necesitan. Hay personas que tienen carros, más de quién sabe cuántos carros en sus casas, pero sabes que uno no tiene carro y no eres capaz de agarrar un carro y regalarle un carro a otra persona. O si hiciste tus taxis y dices, ya muchas personas en un día, 2 días o 3 días, los conozco, se gastan todo su dinero de los taxis en irse de compras, porque eso también es pecado. Malgastar lo que Dios te da sin saberlo administrar. Y si tú tienes de más, ya sea comida, ropa, dinero,
Y si tú tienes un plan de decir, bueno, yo voy a prepararme porque quiero comprar un lugar propio donde vivir, se vale, ¿verdad? Pero todo lo que se te dé cada vez, tanto para guardar, tanto quizá para una vacación, tanto para emergencias, y ver, ¿verdad? Que si tú estás viviendo en una situación donde tú no puedes con tu renta, con tus pagos, es un momento de decir, déjame ver qué tengo que hacer para quitarme este estrés, para no estar así. Y si tienes que dejar una casa para irte a algo más pequeño, o no estás tú haciendo, porque la palabra de Dios te dice que tienes que ser responsable con la familia que Dios te dio, con las necesidades. Dice, si tú miras a alguien con necesidad y no le das, ya estás robando tanto a Dios como a las personas. Dice también aquí, dice la palabra de Dios, yo conozco muchas personas que han vivido, y estamos hablando personas que tienen mucho dinero y que han vivido con el 10% que Dios les ha dado y con el 90% lo han repartido a la iglesia, que viene siendo más del 10%, necesidades de la iglesia y alrededor y hasta en otros países. Y eso es algo verdadero. No son muchos, pero son más de 3, 4 personas que he conocido que tienen, que Dios las ha bendecido, pero en abundancia, y se han dado hasta el lujo de decir, de tal hora a tal hora voy a abrir, o este día no, el domingo no se va a vender nada, porque por darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, no importa que tú tengas poquito, ese poquito Dios lo multiplica, Dios lo administra a través de ti, porque quien mora en ti te ayuda a toda verdad, a la corrección, a la plenitud, a hacer lo correcto con tu familia. Yo conozco muchos familiares, muchas personas que no se llenan, o sea, quieren más y quieren más y quieren más. Y el ver sus cuentas grandes o estar almacenando dinero que no te vas a llevar. No puedes morirte y llevarte tus pertenencias más que las obras buenas y malas que hiciste. De ahí para allá todo se va a quedar. Imagínate que hiciste mucho y que se lo estás dejando a personas que ni siquiera lo van a saber administrar. Todo lo que tú te sacrificaste, todo lo que tú te cohibiste de comer, de hacer, de ayudar a las personas equivocadas. Ahora, imagínate que tienes. Yo pasé por eso, he visto, simplemente ahorita mi hijo que se convirtió y se hizo cristiano, pues vio a alguien en la calle y quiso pues comprarle, les dio, se gastó casi $100, quería invitarlos a la iglesia y todo, pero dice, tienes que tener sabiduría. Dice, porque muchas de las veces vas a tener que enseñarlos a pescar, no a darles el pescado. Tienes que ver a quiénes y cuánto y cómo. Porque hay personas que se la viven diciendo, ay, no tengo dinero, no tengo. Y son personas que están guardando y acumulando y viven a costillas de otras personas, incluso en la iglesia. Te dicen que me den los demás y eso tampoco debemos de hacer, porque a mí en algunas veces de mi vida sí han venido y me han dicho, mire, Dios me puso en mi corazón que le diera este dinero. Y pues yo en ese momento, honestamente, yo no sentí de Dios ni de corazón que, que haya sido así, ¿verdad? Entonces yo sí le dije a la persona, mire hermano, honestamente, no soy rica ni millonaria, pero yo no lo necesito. Me siento más recibirlo porque usted, pues tampoco es más rico ni más pobre que yo, pero ese dinero mejor úselo para algo que realmente a otra persona, ¿verdad? Que lo necesite, porque sí hay personas que abusan de las gentes que
que son buenas, que son nobles. Que hay personas, créanme, hay personas que sienten que deben algo. Hay personas que se sienten como que hacer obras buenas les va a dar paz. Hay personas que tienen la necesidad de estar dando, incluyendo se han quedado sin pagar renta, sin comer, sin darle a sus hijos, porque quieren dar y quedar bien en otros lados. Porque eso les hace sentir como que están endeudados de algo, pero dice que el Señor ya pagó por nosotros en la cruz, que lo único que nos pide es obediencia, que leamos esta palabra para que la podamos llevar a cabo en una manera justa, una balanza en nuestra vida bien. Porque yo no veo, la verdad, personas que realmente pueden dar el diezmo con alegría y que no les afecta para nada dar el diezmo. ¿Por qué no darlo? Si tu pastor se desvive mañana, tarde y noche, ves tú los frutos, ves su arduo trabajo. Y es que un buen pastor, si realmente está bien en las cosas de Dios, no nada más va a atender su propia iglesia. Va a tener que buscar necesidades. Porque les voy a poner a Bukele, ¿verdad? Bukele, el presidente de El Salvador, él ha hecho muchas cosas que todo el mundo se ha dado cuenta. Pero él ha hecho mucho más cosas que nadie se ha dado cuenta. Porque él no va a tocar trompeta de todo lo que él hace y cómo lo hace. Es imposible, ¿verdad? Casi siempre la gente está detrás de él con una lupa y viendo qué hace. Pero hay muchas cosas que Bukele está haciendo y no las dice. ¿Por qué? Porque también él sabe, y yo sé, y tú sabes, que lo que haga tu mano derecha no la sepa la izquierda, mas el que está en el cielo. Él es el único que te puede recompensar y sacarlo a decir, mira mi hija, esto y lo otro. Y no hay mejor manera que Dios nos pueda recompensar nuestras obras o lo que hacemos o algo. Dice, porque nada de lo que hagas, nada de lo que des, nada va a suplir lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz. Entonces, si tú quieres ser de bendición para otras personas, hay muchas maneras. La comida extra que tengas, la ropa extra que tengas. Administra tu dinero para que cada año puedas dar un extra, buscar algún familiar que tú digas que realmente lo necesite, porque hay familiares que incluso de veras la ambición al dinero y el amor al dinero te hace vivir como un mendigo para ahorrar tanto dinero, para tener dinero que realmente no necesitas. Lo que más necesitas es ser rico en sabiduría, porque quien tiene sabiduría ya está multimillonario, más que todas Roma, que esos narcotraficantes que hablan por 500 y billones de dinero por las riquezas del mundo. Dice que la obediencia a la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo, dice, es un tesoro escondido que no lo debes de buscar afuera y no está afuera, debe de estar dentro de ti. Y ya teniendo eso, lo tienes todo. Y vas a hacer las cosas de la manera perfecta, correcta. Dice, tú miras tu iglesia como yo, mi iglesia, ¿verdad? Miro muchos niños ahí danzando en el altar. Esa es una buena seña. Muchos adolescentes que tú los escuchas. Por ejemplo, yo a mi nieta voy a hacer un video donde ella te habla de Dios, te habla de Jesús. Estás escuchando a tus nietos hablando, alabando a Dios. Empiezas a ver cómo Dios restaura tu vida, cómo endereza los caminos, donde había antes guerra y un desorden, cómo la armonía de Dios y de Jesucristo viene a tu vida. Dice, entonces, si tú miras que tu pastor se preocupa
por los marginados, porque uno tiene que estar viendo. Dice, por sus frutos los reconocerás. Entonces tú tienes que estar mirando al pendiente de que haya frutos en ti y en los demás y en quien está guiándote. Entonces, aquí dice también en la palabra de Dios que eso no te corresponde a ti. Cómo un pastor debe de guiar de eso debe de haber una administración. Yo no me meto mucho en esas cosas, pero tiene que haber una administración donde él no esté ni la familia a cargo, sino un grupo de personas elegidas por Dios y por el pastor que se encargue por esa administración económica. Y esa administración económica aquí dice en la palabra de Dios qué tanto va para la iglesia, para las misiones, especialmente para los sueldos de los que están ya, si es una iglesia creciente, para cada uno de los que están allí sirviendo, que sean bien pagados, que ellos económicamente, la iglesia los sostenga en una manera honorable, digna de las personas que sirven en la iglesia. Y eso se requiere, estar preparando con un año de anticipación, tener esos fondos para todas las actividades de la iglesia. Un fondo donde una emergencia, imagínense cuando pasó la de la pandemia, sí, claro que gracias a Dios estamos en un país donde sí el país ayudó incluso a muchas iglesias, pero estas iglesias tienen que ayudar a las hijas iglesias que están en otros lugares para ayudarlos. Pero si dentro de la iglesia no hay un fondo, como dice aquí la palabra de Dios, para emergencias, especialmente para esos que son fieles con los diezmos, que ya tienen muchos años. Yo la verdad no es mi caso que yo vaya y pida ahí en la iglesia, estoy pasando por este problema, y necesito ayuda, pero se vale, porque aquí en la palabra de Dios, no es que tú vayas y pidas tus diezmos, pero sí puedes ir y pedir una ayuda y el pastor o las personas encargadas de eso deberían de mirar, ver tu situación y ayudarte, o el grupo donde tú estás, de distrito, de zona, de célula, como familia espiritual, ver tu problema económico y ayudarte. Si eso no hay en la iglesia, pues ya está ahí una patita floja y que necesita ser arreglada, que necesita verse, ¿verdad? Las necesidades, porque si hay necesidades. ¿Tú crees que no va a haber necesidades en la iglesia? Y si tú no das lo que tienes que dar a la congregación, el diezmo, tus ofrendas, tus ayudas, ¿de dónde van a sacar para todas esas cosas? Y más cuando es una iglesia creciente, que el pastor y todos los que son trabajadores, porque hay unos que voluntariamente prestan su tiempo para poder, pues, la edificación y el sostén de la estructura de la iglesia. Entonces, ellos, el grupo de personas que tienen que tener un sueldo, no nada más van a tener su hogar, sino también tienen que tener dinero para poder ayudar al necesitado, a los familiares. ¿Ustedes creen que el pastor no tiene familia al que tienen que ayudar, tienen que apoyar? Por ejemplo, yo en mi casa, yo decidí invertir más tiempo, más palabra y más economía para poder restaurar en mi casa la vida espiritual de mi familia, porque yo no puedo ser oscuridad de mi casa o sea, luz afuera, pero oscuridad en mi casa. Y todo eso aquí te lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Todo eso te lo dice de una manera. Y aquí nos podemos ir, ¿verdad? Que cuántas denominaciones, religiones han crecido económicamente bastante, han sido incluso patrocinadas por dinero lavado, por narcotraficantes, pero todo lo que uno oye no es una razón para que la gente no se congregue, no se hagan. Esa no es una razón. Ay, es una excusa para tú seguir en el pecado, en tus ataduras, en la vida que el diablo te ofrece, que el mundo te ofrece y que te lleva nada más a ese libre albedrío donde tú te sientas un Dios, donde no necesitas de Dios, donde puedas tú seguir haciéndote daño y dañando a los demás. Entonces,
Am, Sabemos que hay muchas denominaciones donde los primeros fundadores abusaban de niños, hicieron muchas cosas, tanto en cualquier, ponle la denominación que tú quieras, dice, pero ¿saben una cosa? ¿Para qué nombrar denominaciones, religiones que han hecho el mal? Debe de haber un despertar de conciencia, debe de haber un despertar en ti, en cada uno, y cambiar tú para que cambien los demás y que se haga ese cuerpo de Cristo como debe de ser. Miren, al principio de la Biblia hubo muchas veces donde lo que Dios les había enseñado desde Abraham, Moisés, Isaías, esa Torah, esa palabra de Dios, ya la estaban haciendo como querían, y también al igual en aquel entonces se estaban enriqueciendo y se estaban el templo y todo así, pero surgían nuevos profetas, algunos muy jóvenes, enseñados por los abuelos, y ellos eran personas como tú y como yo, que decían, hey, esto no debe de ser así por ti mismo, estoy mal, estoy fallando. Y cuando tú ya digas, sí, estoy mal, estoy fallando, y que empieces a llenarte de esto y que reconozcas, decían, yo voy a restaurar lo que está aquí, lo que nos dejaron hacer correctamente. Y ese puede ser tú, yo, cualquiera. Todos podemos mientras estás vivo, no importa lo. El llamado está. Y lo único, el llamado está. Y lo único que necesitas es la palabra de Dios. Y de allí te va a poner el Señor. No nada más vas a dar el 10% en la iglesia, sino hasta más. Hasta más. Vas a estar al pendiente de las necesidades, porque ya no vives tú, es Cristo que vive en nosotros. Y esta es la única riqueza que puedes dar y compartir para que cada uno salga de su pobreza mental, corporal y espiritual, y podamos ser libres y ricos en todos los aspectos. Y si no nos da el Señor, con su gracia tenemos. Entonces, sí se puede con Cristo, porque sin Cristo no vas a poder. Entonces, yo voy a orar una oración por Cuba, por esta persona que me pidió, y iniciamos. Señor, perdona mis pecados, me pongo ante ti. No soy digna, Señor, de llevar tu palabra, pero tú sí nos haces dignos por la sangre que derramaste en la cruz. Tú dijiste, Señor, que todo el mundo, que el mundo entero era donde tú ponías tus pies. Y que la naturaleza, que el mismo sol que vio nacer a Jesús, vio a Abraham y a Moisés, es el mismo sol que estás teniendo tú ahorita, que me estás dando ahorita. Esa noche, esa luna, esas estrellas que están en el firmamento son las mismas que vieron nacer a Jesús y salir al pueblo, y nos sigue. Pero tenemos al Espíritu Santo que en cada país y en cada confín estás tú con nosotros. Tu palabra dice que dichoso aquel que sufre, dichoso aquel que tiene sed de justicia, de tu pueblo, de esas personas que solamente tú estás allí con ellos. Por eso yo en esta mañana te pido por Cuba, perdona sus pecados, perdona a todos los antepasados, bendice esta generación de Cuba y que algo grande y bueno suceda allí, que tengan esa libertad. Libértanos del pecado, Señor, y que
que tengas misericordia del mundo entero, especialmente hoy te pedimos esta mañana por Cuba, por cada uno de los que están escuchando, Señor, tu palabra, que sea tierra fértil y que no retorne vacía. Mi amado Jesús, mi amigo, mi Rey, si antes servíamos para el mundo y vivíamos en el pecado, ahora te pedimos que nos uses. Soy tuya, te pertenezco y que la honra y la gloria sea para ti. Bendito sea, Señor, bendito sea Cuba. Bendice a todos los cubanos que están ya fuera de Cuba y que ellos puedan también ser un refrigerio y ayuden a los cubanos que están allá. Que la gente se pueda desprender del dinero, de las cosas, de la comida, para ayudar al necesitado. En el nombre de Jesús te lo pedimos.